El Inter se ha clasificado para las semifinales de la Champions League 13 temporadas después y lo ha logrado teniendo un Nicolo Varela espectacular, decisivo tanto en la ida como en la vuelta, con un tanto en cada encuentro y anulando las principales virtudes en ataque de un Benfica que había maravillado en la fase de grupos, que había pasado a los cuartos de final pasando por encima claramente del Brujas y que parecía el favorito en esta eliminatoria, pero que no cumplió con las expectativas. Vamos a analizar lo que ha ocurrido en el partido y lo que significa esta clasificación y esta eliminación para ambos equipos. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Inter y Benfica han empatado a 3 en el Giuseppe Meazza y el conjunto Nero Azzurri, el conjunto italiano, vuelve a unas semifinales de Champions 13 temporadas después, y es que no lo lograba desde que en 2010, de la mano de ese Inter que terminó proclamándose campeón de la mano de José Mourinho, de Diego Milito en el Santiago Bernabéu frente al Bayern, alcanzase esta ronda tan importante, y es que ya seguro vamos a tener un conjunto italiano en la final de la Champions League, algo que no sucedía desde 2017, ya que vamos a tener ese derbi Milan-Inter, ese derbi de la mano de la Madonina en semifinales, algo totalmente inesperado, algo imposible de esperar, imposible de pensar al principio de la temporada, y una gran oportunidad para ambos conjuntos, una gran oportunidad para el fútbol italiano de crecer, de progresar y de dejar atrás unos años en los que claramente, bueno, pues su rendimiento en competiciones europeas y el nivel de su liga no ha sido el que se esperaba, y ha ido cayendo poco a poco. Parece que las últimas temporadas tanto el nivel de los equipos como también el nivel de juego ha ido creciendo, y esta posible final puede ser incluso un impulso muchísimo más importante. Un derbi de la Madonina que ya se ha visto dos veces en Champions League. En la primera temporada 2002-2003 se lo llevó el Milan, y en la temporada 2004-2005 en esta ocasión fue en cuartos de final y también se lo llevó el conjunto rosonero. Vamos a ver qué ocurre. Puede ser en la tercera, a la tercera puede ir la vencida para un Benfica que yo creo que claramente ha sido superior en el global de la eliminatoria a un Benfica que apenas ha podido hacer el juego de ataque tan vistoso, tan tan efectivo también que había mostrado el conjunto de Roger Smith a lo largo de una Champions League en la que hay que recordar que comenzó teniendo que clasificarse en la fase previa, en la que hizo una fase de grupos espectacular, quitándole además la plaza en el último encuentro, en el último minuto de esa fase de grupos al Paris Saint-Germain, al que obligó a ser segundo, al que obligó a tener un sorteo más complicado. El conjunto portugués que tenía una gran oportunidad por delante, pero no ha podido aprovecharla porque se ha chocado, se ha topado con un Inter de Milán que sinceramente creo que ha merecido esta clasificación y que se va a enfrentar al Milan, un Inter que tanto en el partido de ida como en el partido de vuelta ha anulado las principales virtudes del conjunto portugués y que ha estado a un nivel espectacular en ataque, marcando golazos en el día de hoy. Pues los tres, tanto el inicial de Nicolo Varela, tanto el segundo de Lautaro Martínez después de una muy buena jugada combinativa que ha terminado pues marcando el argentino, como en el tanto del 3-1 de Joaquín Correa, que ya pues ha desatado la fiesta completa en el Giuseppe Meazza. Han sido golazos de mucho nivel. Además, un Inter que supo sufrir en las pocas ocasiones que pudo resistir, en las pocas ocasiones en las que el Benfica tuvo opciones, sobre todo en la ida, de ponerse por delante. En el minuto 15 recuerdo esa acción de Rafa Silva, y la verdad es que a partir de ahí el Inter ha controlado muy bien el ataque de un Benfica al que le han faltado alternativas, y que se ha chocado con esa defensa de 5, con ese 5-3-2 de un Simone Inzaghi, que incluso pese a la clasificación, a la opción de clasificarse a las semifinales, está muy discutido. Se hablaba de una posible destitución o casi segura destitución si hubiese perdido en el día de hoy. Hay que recordar que el conjunto italiano está ahora mismo con posibilidades importantes de no clasificarse a la próxima Champions, y está también en semifinales de la Copa Italia, si no recuerdo mal, también en un encuentro en el que se va a tener que medir al Milan, ¿no? Un Inter que, como os digo, yo creo que en el cómputo global de la eliminatoria, y hoy ha sido
sido muy superior a un Benfica que no se ha encontrado en ningún momento y que además ha tenido enfrente a un jugador muy acertado, a un Nicolo Varela, que marcó pues un muy buen gol llegando desde atrás y rematando el primer toque, y que hoy pues ha vuelto a demostrar que es un futbolista que tiene como virtud esa incorporación, esa lectura de segunda línea, y tiene un remate espectacular desde fuera del área, aunque hoy pues ha marcado un auténtico golazo a la escuadra también al borde de la misma, ¿no? Unos pasos por delante dentro del área de un Benfica que pues la sensación es que en este partido de vuelta en ningún momento pues ha tenido opciones reales de darle la vuelta o de creer en esa posible remontada, porque ya en el minuto 15 el Inter había marcado el tanto del 1-0 después de un inicio, unos primeros 10 minutos de mucho control, de mucha tranquilidad, moviendo el balón, obligando a correr a un Benfica que cuando ha visto que ha recibido el primer tanto, pues ya sobre todo se ha visto que el Inter ha bajado un poquito el nivel de intensidad, y ha bajado también ese nivel sobre todo de querer atacar o de buscar más goles. El Benfica se ha metido en la eliminatoria, o se ha metido en el partido, mejor dicho, ¿no? Para no perderlo, con ese tanto de Ornes en el minuto 37. Ha habido una acción, un posible penalti en el minuto 53 sobre el propio futbolista noruego, creo que es Ornes, el ex del Feyenoord, de Lautaro Martínez, un contacto que, el típico contacto que en Champions no se señala y que en partidos de a lo mejor de alguna liga sí, un penalti para mí que no es claro, por lo tanto entiendo esa decisión, y ese fallo del Inter, ese pequeño fallo a lo mejor del Inter, es lo único que había podido permitir al Benfica creer de verdad, porque le ha costado muchísimo generar ocasiones frente a la portería de Onana en los 180 minutos, hasta que ha llegado ese tramo final en el que ya con 3-1 el Inter se ha relajado clarísimamente, la entrada de los cambios y el gol de Antonio Silva y el tanto final de Musa le permiten al menos al equipo de Roger Smith no cerrar esta temporada de Champions, que ha sido espléndida para ellos, con una derrota, ¿no? Un Roger Smith al que yo creo que sinceramente le han faltado alternativas, que ha muerto con los jugadores que venían siendo habituales y que lo habían hecho fenomenal, hay que destacarlo, un Benfica que soñaba con aprovechar una oportunidad histórica, volver a una semifinal de Champions, algo que no logra desde la temporada 89-90, una auténtica pena que este equipo, que ha dejado una participación espectacular en la fase de grupos y también en esos octavos de final donde pasó completamente por encima del Brujas, pues no ha podido realizar la machada y aprovechar esta oportunidad. Un Benfica que hay que recordar que viene de clasificarse en la fase previa, que le ganó los 2 partidos en los grupos a la Juventus, que le empató los 2 partidos en los grupos al PSG y que le quitó la primera plaza del grupo al conjunto francés en el último encuentro, en una goleada en Israel frente al Maccabi Haifa, ¿no? Con un tanto con 4-5 goles en el tramo final de un partido que parecía ya totalmente decidido, pero en el que los portugueses se empeñaron en conseguir esa primera plaza y lo terminaron logrando, ganándose esa posibilidad de soñar, ganándose esa posibilidad de enfrentarse a un Brujas contra el que fueron muy superiores, y llevando por el lado del cuadro más difícil al Paris Saint-Germain, ¿no? Ese sorteo le favoreció al conjunto portugués, al que se le abrió pues de par en par la oportunidad de tener una opción histórica. No ha podido aprovecharla, no ha podido volver a una semifinal 30 años después, ¿no? 33 años después, porque como os digo, no lo logra desde la 89-90. El fútbol portugués tendrá que seguir esperando. Su última semifinal fue en la temporada 2003-2004, de la mano de ese Porto de Mourinho, que terminó proclamándose campeón en una final en la que venció al Mónaco de Didier Deschamps, si no recuerdo mal, y también de Fernando Morientes en ese momento. Lo cierto es que la temporada del Benfica ha sido absolutamente tremenda, pero en este momento decisivo parece que se le está cayendo absolutamente todo. Venía de perder 3 partidos consecutivos, 2 de ellos en
dos de ellos en la Liga Portuguesa, y vamos a ver si al final una temporada que pintaba ser absolutamente histórica no termina siendo de una caída monumental en este tramo final de la temporada. Al final una eliminatoria en la que yo creo que el Inter ha estado mucho mejor en el cómputo global, ha tenido muchísimo más acierto frente a la portería rival, ha tenido un jugador espectacular, ultra acertado como Nicolo Varela, y también ha sabido anular lo más importante, el sistema de Simone Inzaghi, el nivel de ataque, la capacidad de ataque que había mostrado un Benfica que no ha tenido ni a un Rafa Silva a un nivel notable, ni a un Gonzalo Ramos, ni tampoco a João Mario o a Grimaldo, ¿no? Los principales protagonistas, los principales futbolistas del ataque de un equipo que había dejado pues partidos espectaculares y que había sido uno de los grandes protagonistas en esta Champions 2022-2023. El Inter se enfrentará en el derbi de Milán, en el derbi de la Madonina, a un Milan que siempre que ha habido este enfrentamiento en Champions ha conseguido pasar. Veremos qué ocurre, lo analizaremos y lo repasaremos aquí en el canal, así que nos vemos hasta el próximo partido de Champions. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo.